Bueno, muy buenos días a todos. Perdón los 5 minutos de retraso, 7 minutos de retraso. En primer lugar, comentarles, durante enero se redujeron un 98% las transferencias discrecionales a provincias. Esto lo aclaramos porque estamos transparentando un sistema que funcionaba solo en favor de la propia política. Los recursos que corresponden a cada jurisdicción, hubo algún trascendido inexacto, se están enviando a través de las transferencias automáticas, tal como ocurrió siempre. Las discrecionales, las transferencias discrecionales, que son efectivamente las cajas que se han utilizado históricamente para hacer política, esas se han terminado y, bueno, por supuesto, es la decisión del presidente Milei que esto así haya ocurrido o esté ocurriendo, y fue lo que dijo siempre, por supuesto, en campaña y desde el 10 de diciembre que asumió al cargo de presidente de la Nación. Así que se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales que solo buscaban el beneficio de sus representantes, para el empleo militante. Entendemos que si todos estamos haciendo un esfuerzo, especialmente la gente, el que trabaja y el que todos los días la pelea en la Argentina, entendemos que también el esfuerzo tienen que hacer los gobernadores. En cuanto a la gira del presidente, hoy es el último día del presidente Milei en Israel. Hace unas horas visitó el kibutz Nir Oz, donde ocurrió allí, como todos saben, uno de los atentados más crueles contra Israel. Estuvo acompañado por el presidente de Israel y la primera dama. Más tarde se va a reunir con familiares de las personas secuestradas por la organización terrorista Hamas y, mañana por la mañana la comitiva estará viajando a Roma. Allí se van a sumar, esto ya lo saben porque tienen la agenda completa, pero allí se sumará el ministro del Interior, Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y el secretario de Culto, Francisco Sánchez. Por último, y me abro a preguntas, el Ministerio de Seguridad de la Nación va a restablecer a partir de mañana el reglamento para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas, que la ministra Patricia Bullrich había aprobado en el año 2018 y que fue derogado por la antropóloga Sabina Frederick 10 días después de su asunción. Este protocolo, por supuesto, que es una buena noticia para hombres y mujeres de nuestra fuerza, y desde ya entendemos que es una mala noticia para los delincuentes que van a tener que pensar más de una vez qué es lo que quieren hacer antes de salir a cometer un delito o poner en riesgo o terminar con la vida de un argentino. Así que esta tarde, 15 horas, la ministra Bullrich va a contar en conferencia de prensa todos los detalles referidos a este punto. Ahora sí, soy todo oídos para las preguntas que tengan para hacerme. Muchas gracias. Buen día, Pablo Gagliano de Radio Continental. Yo lo quiero consultar con respecto a la disminución de los subsidios para las empresas de colectivos y también la reducción del Fondo Compensador del Interior. ¿De qué manera, en principio, de cuánto es esta reducción? Es una decisión de economía. ¿De qué manera va esto a repercutir en tarifas de colectivos? Si esto se habló con los gobernadores, porque hay muchas empresas que dicen que no pueden pagar el salario de los colectiveros. Estas dos cosas, ¿cómo afecta en tarifas y qué va a pasar con los salarios? Si las empresas pueden o no hacerse cargo del pago de salarios. En principio, vamos por supuesto que todo está en línea por supuesto que lleva tiempo y lo hemos dicho desde un principio, la reducción de los diferentes subsidios probablemente lleve varios años terminar con ellos. Incluso creo que el ministro Caputo había establecido un cronograma de 1/3 de reducción de subsidios por año. Por supuesto que después la propia coyuntura y cómo se vayan desenvolviendo los hechos irán definiendo un poco mejor ese esquema. De todas maneras, a lo que te referís, esto guarda relación con o esta decisión guarda relación con el pacto fiscal que los gobernadores provinciales y el gobierno nacional firmaron entre 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente
los subsidios diferenciales en materia de transporte para el área metropolitana, como así también establecía que las provincias definirían las diferentes compensaciones que cada empresa de transporte público iba a necesitar. Así que, en principio, el objetivo de todo esto es la equidad a lo largo y a lo ancho del país, y dejar de beneficiar a algunos en detrimento, por supuesto, de beneficiar a otros sin demasiada razón para hacerlo, ¿no? Ya que todos los argentinos somos iguales. En tal caso, lo que vamos a tratar de hacer siempre en este cambio de esquema y en estas modificaciones que, al paso que nos permite los procesos, la burocracia y la coyuntura, hacer que efectivamente le llegue el subsidio a quien lo necesita. Bueno, por supuesto que va a repercutir en tarifas, en tanto y en cuanto, te repito, quien necesite. La lógica de todo esto, más allá del impacto en tarifas, es que el que necesite viajar lo pueda hacer. Sea porque pueda pagar la tarifa o sea porque efectivamente en esta segmentación que se haga de acuerdo a la capacidad de cada ciudadano que use el transporte público, reciba el subsidio correspondiente. Así que tratamos de que el nuevo esquema sea no solo justo, sino que además permita que todos puedan usar el transporte público. Buen día. Hola, Manuel, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, Martín Fernández, Radio de la Ciudad. Quería preguntarte acerca de la controversia que generó la llegada al Congreso de un proyecto de ley por parte de legisladores de La Libertad Avanza con la intención de derogar la ley que permite a las mujeres practicarse la interrupción de un embarazo. Dos consultas al respecto. Si esto tiene que ver con una intención de alineamiento de alguna manera con la Iglesia, teniendo en cuenta la visita del presidente Milei el lunes que viene al Papa, y en segundo orden, puntualmente, ¿cuál es el sentido de esta ley o de este proyecto de ley que pretende cuando no se obliga a ninguna mujer a que se realice un aborto, se lo haga? Mirá, vos sabés que hace unas semanas una compañera tuya creo que me hizo una pregunta similar sin saber esto, y te voy a responder lo mismo que le respondí en su momento. Esto es primero que es una discusión estrictamente legislativa. La iniciativa fue de la diputada Bonacci, no es parte de la agenda del presidente, no ha sido una decisión del presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo. Hoy en el Poder Ejecutivo estamos preocupados, abocados y trabajando sin ningún tipo de descanso en otro tipo de temas que son muchísimo más urgentes y, como bien vos sugerís, más si se quiere, relevantes que ocuparnos de este tema. Así que no es parte de la agenda del presidente este proyecto que se dio a conocer, creo que en el día de ayer. Buen día, vocero. Julián Alves, del Cronista. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien. Me alegro. En la jornada de ayer, el presidente compartió una publicación en la cual decía, y cito, al respecto del titular del ANSES, Osvaldo Giordano: deberían echarlo inmediatamente por traidor. Quería saber si el presidente está evaluando pedirle la renuncia, si está al menos eso entre los planes, y también si está evaluando al respecto de otros funcionarios del Gobierno Nacional que han venido otras gestiones provinciales a las cuales el presidente acusó a esos gobernadores justamente de traidores, ¿no? Como puede ser el secretario de Transporte Franco Mogueta, como puede ser el presidente del Banco Nación Daniel Tilard, o puede ser, por ejemplo, Flavia Rollón de la Secretaría de Minería, que corresponde más que no un pacto con respecto al gobernador de Salta. Así que esa pregunta, y si se prevé algún cambio en el gabinete. Expando la pregunta en ese sentido. Gracias. Bueno, ayer me hicieron una pregunta similar. Las decisiones de gabinete no responden a cuestiones estrictamente políticas. Por lo tanto, nosotros o el presidente
cada una de las funciones o de las personas o de los cargos o de los responsables de las áreas las evalúa en función precisamente de cuestiones de gestión o de cuestiones de idoneidad y no de cuestiones estrictamente políticas. Y en tal caso, si algún episodio ocurre con respecto a alguna renuncia, será precisamente por estas cuestiones y no por una cuestión política. Así que no, la respuesta es no. El presidente no evalúa hoy la renuncia de Giordano. Hola Manuel, buen día. Hola. Eduardo Menegazzi, Infobae. Perdón, Sí. no evalúa la renuncia de Giordano como no evalúa ninguna renuncia por cuestiones políticas, ¿no? Que quede claro, me preguntaste por Giordano, te pregunté por Giordano, pero me nombraste otro montón de gente y aplica la misma respuesta, ¿no? Siempre priorizamos la idoneidad, la gestión y el que efectivamente sea gente funcional al proyecto que queremos de país. Hola Manuel. Hola. Ayer la CGT emitió un comunicado o difundió un comunicado en redes sociales donde explicitó que pedirá un aumento al menos del 85% en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Si bien la negociación es entre empresarios y sindicalistas, el gobierno cumple un papel ahí de mediador y quería saber qué posición adoptarán si se produce este pedido, ¿no? Bueno, eso todavía no tenemos, obviamente que estamos al tanto de lo que circuló en relación al comunicado y al 85%. Bueno, será parte de la negociación. La verdad es que no tenemos nada para agregar con respecto a eso. Así que cuando tengamos una definición se las transmitiré, pero me parece que en tal caso, el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo te podrá dar alguna precisión adicional, pero me parece que esa precisión no va a estar hasta que la conversación no avance. Buen día, Manuel ¿Cómo Hernán andás? Mundo, de Radio Nacional. El presidente ordenó el retiro del proyecto de la ley ómnibus, de la ley bases. En lo inmediato, ¿puede esperarse que el gobierno decida poner pausa al envío de otros proyectos al Congreso, interpretándose así que es reducir de alguna manera a una expresión mínima el funcionamiento del Parlamento? Y por otro lado, quería preguntarte si en función también del Congreso ya hay alguna decisión tomada respecto del 1 de marzo, sesiones ordinarias en donde el presidente se hace presente, un formato parecido al de el día de su jura, del inicio de gestión, con un mensaje de espaldas al Congreso en escalinatas. ¿Eso está ya definido? Con respecto a la última pregunta, claramente no hay ninguna definición de cómo va a ser efectivamente la organización, ni el protocolo, ni horarios, ni nada que tenga que ver con ese día. Todavía no hay ninguna definición. Cuando exista, por supuesto, se las voy a transmitir. Lo cierto es que la sensación que dejó el Congreso en general y algunos legisladores en particular es que no hay demasiada intención de promover, colaborar y empujar el cambio que la gente propuso con su voto en noviembre, ¿no? En este 56%, que en definitiva fue o es nuestro mejor plebiscito, ¿no? Hablábamos de plebiscito, de consulta popular. Bueno, me parece que ahí tenemos no hace mucho tiempo tuvimos el mejor plebiscito de lo que se quiere hacer en Argentina. En esta falta de colaboración se evaluará efectivamente qué camino tomar con lo que deseamos, que es la ley bases, que era lo más urgente para nosotros, y con el resto de las cuestiones que tengan que darse tratamiento legislativo. Para todo lo demás tenemos las herramientas constitucionales como para seguir adelante y quedó a la vista de todos que la economía podemos seguir saneando la economía sin necesidad de que haya leyes que tengan que pasar por el Congreso, porque efectivamente sin la ley bases y con el DNU vigente
pero con algún punto observado por la justicia. Sin embargo, hemos cumplido con creces los objetivos para enero. Creo que ayer lo conversaba con ustedes, el tema del equilibrio fiscal de enero, del mes de enero, la inflación que vemos con mucho optimismo en las proyecciones privadas, por supuesto, lo que se espera para el resto del año. Así que confiados en que efectivamente podemos seguir con la transformación, seguramente a otro paso y con otro ritmo en algunas cuestiones, claramente, por eso estaba la ley, por eso nos preocupaba la ley, porque la ley implicaba una Argentina de largo plazo distinta, pero claramente todo, lo dije ayer, todo se va a terminar consumando y todo se va a terminar haciendo realidad. Lo que han cambiado simplemente es parte de esos tiempos que teníamos pensado. Pero el plan económico, que lo nombro mucho porque por supuesto que la pérdida de poder adquisitivo, la inflación, cuestiones de empleo, los salarios bajos y todo lo que venimos relatando, por supuesto que son nuestra principal preocupación, ¿no? Y por suerte, estamos en una parte del camino muy compleja, pero se está cumpliendo con creces a pesar de la negativa de algunas personas de la vieja política que no quieren que esto ocurra. Así que absolutamente confiados y respetando lo que propusimos en campaña. Última pregunta. Buenos días. Hola, dos micrófonos. Mi nombre es Isabel, de Phoenix TV de Hong Kong. Mi pregunta es, hace poco los medios argentinos informaron que el presidente Milei dijo que no considera a China como un socio estratégico. En ese sentido, el gobierno aún reconoce a previamente firmado relación de, digamos, el socio estratégico integral entre ambos países y los proyectos de cooperación incluyendo infraestructura bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Gracias. Sí, a ver, ahí hay una confusión que se dio en algunos medios. Nosotros confiamos plenamente en que los privados puedan tener la libertad de hacer negocios con quien se les ocurra alrededor del mundo. Y de hecho, con China tenemos buena parte de nuestro comercio internacional está relacionado a China, tanto en importaciones como en exportaciones, y ojalá que eso se siga profundizando y que cada vez más argentinos hagan negocios con el mundo, en una Argentina que venía muy rezagada con respecto al mundo, ¿no? Nos habíamos caído del mundo en materia de comercio internacional, ni hablar en materia de política o de diplomacia. Por lo tanto, nosotros damos la bienvenida a que todos puedan negociar con China o con cualquier otro país del mundo. El presidente lo ha dicho, una cosa son las relaciones entre privados y otra cosa son las cuestiones diplomáticas o los negocios que pueda haber Estado-Estado, ¿no? Me parece que ahí había una confusión. Creo que había quedado clara, si no, bueno, la estoy repitiendo ahora, ¿no? No estamos hablando nunca de la relación comercial entre los empresarios o las personas en Argentina y los empresarios y las personas en China. Nada tiene que ver eso con lo que ha manifestado el presidente de la Nación en relación a las relaciones diplomáticas, que de hecho son muy buenas y cordiales. Listo, muchísimas gracias.